Primeramente, le pedimos al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros y nos enseñe y nos guíe a través de la lectura bíblica. La enseñanza de hoy consiste en el negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo es permitirle a Dios que gobierne en nuestra vida y que nosotros nos podamos negar al pecado, a la voluntad de la carne que gobierna nuestros deseos. El tomar la cruz, como dice el Señor Jesucristo, tomar la cruz y seguirme. El tomar la cruz es comenzar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y para el servicio al prójimo. Y por eso vamos a ver en este libro de Lucas, ¿qué es lo que ocurre con el apóstol Pedro cuando él cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo? Primeramente, una de las cosas que la iglesia tiene la responsabilidad de llevar el evangelio, que es el fruto, pero para dar ese fruto tenemos que vivir una vida piadosa. Tenemos que ser nosotros creyentes piadosos. Entonces, una de las cosas que yo me puse pues a estudiar y pedirle a Dios que me diera su palabra y que me guíe en esta noche a través de su Espíritu Santo, es que a veces nosotros en nuestra ignorancia nos hemos creado una mentalidad que no va de acuerdo con las Escrituras, con la palabra de Dios. Nosotros a veces tenemos algún impulso o emociones o motivaciones que son egoístas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos ponemos con la palabra, como estamos hablando la otra noche, nos ponemos en una balanza para saber si nosotros estamos bien, estamos faltos. Entonces siempre necesitamos la palabra de Dios para saber en qué posición estamos. Entonces, para que nosotros estemos, digamos, bueno, yo estoy viviendo una vida piadosa, estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a poner nuestro entendimiento, pues por ejemplo, el concepto que tenemos nosotros de nuestra moralidad, que decimos, bueno, yo estoy haciendo las cosas como Dios me las está pidiendo. Entonces vamos a poner la palabra de Dios para ver si eso es cierto. Porque la palabra de Dios es la que manifiesta todo, como dice la Biblia. La palabra de Dios es la luz donde se pone la vida de uno, y entonces la luz ahí ya manifiesta todo lo que está errado. Entonces en esta parte primeramente lo que vamos a ver, qué es lo que ocurre con la vida del apóstol Pedro, en esta, como dice aquí en el libro de Lucas, dice la pesca maravillosa. En esta parte vamos a comenzar a leer ahí en el verso 4, y dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Luego más adelante, y dice en el 6, dice ahí: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y luego dice más adelante en el verso 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En el 9 dice: ¿por qué? Dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En el 10 dice: y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón:
no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dice ahí, dejándolo todo, le siguieron. Y en esa parte vamos a ver lo que dicen las escrituras, de lo que significa el negarse a sí mismo. Y ahí dice en esta parte, dice ahí, en este verso. Dice, cuando trajeron a tierra la barca, dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ves? ¿Qué es, por ejemplo, primeramente, vamos a regresarnos otra vez ahí, vamos a comenzar otra vez ahí en el verso 5, y ahí dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense, cuando Dios nos llama, Dios siempre nos está pidiendo que hagamos algo. Y lo que Dios quiere ver es la obediencia. Primeramente, Dios quiere ver la obediencia. ¿Por qué? Porque Pedro le dice, toda la noche hemos estado pescando. En la noche, conforme a los que pues se dedican a la pesca, en la noche, en la madrugada, es la mejor hora para pescar, porque el pez no está muy abajo del agua. El Señor Jesucristo le está diciendo en el día, no sabemos a qué hora del día era, pero le dijo a Pedro, bueno, pues vamos a pescar ahorita. O sea, y ellos no contendieron, no estuvieron alegando, sino él simplemente obedeció. Y le dijo, bueno, pues vamos a echarla. Y le dice, bueno, en tu palabra. En tu palabra. Y ahí la mentalidad de Pedro ya cambió. Primeramente, ¿por qué? Porque él escuchó el sermón, la enseñanza que le dio a la gente ahí en esa ocasión. ¿Ves? ¿Qué es lo que Pedro ve como decían los judíos, es un profeta? Es un profeta. Que no ha salido de la universidad o de la mejor escuela, pero el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Ves? Dios, como él dijo, Dios da testimonio de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Como el apóstol Pedro, él obedece a esa orden y le dice, bueno, pues dice en tu palabra, dice, la voy a echar. Es bien importante que primeramente Dios, cuando quiere hacer una obra en nosotros, Él nos llama a hacer algo. Como yo les dije ahorita, Dios nos da testimonio en la conciencia. Dios nos está hablando en la conciencia. Cuando leemos la Biblia, cuando oímos una enseñanza, se lee la Biblia, el Espíritu de Dios está hablando a la conciencia. Y Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder al Espíritu Santo o simplemente lo vamos a ignorar? Nosotros nos metemos en el problema porque no escuchamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer una obra en la vida de nosotros? En esta parte el Señor Jesucristo le dice a él, bueno, pues vamos a pescar ahorita a mediodía. Ya fuiste toda la noche y no agarraste nada. Pero en esta ocasión vas a ir conmigo. Y él dijo, y ahora lo voy a hacer en tu nombre. Y fíjense lo que pasó. Tu palabra. ¿Ves? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado tratando de luchar con alguna situación en nuestra vida? ¿Ves? Y no lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, en la palabra del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. No lo hacemos así. Nosotros vamos con nuestra propia naturaleza, nuestro propio conocimiento, nuestra propia mentalidad, y como estábamos diciendo, necesitamos ver si nosotros nos estamos moviendo por motivaciones egoístas, equivocadas. Y por eso las cosas no están saliendo como deben de salir. Entonces necesitamos recurrir a la palabra de Dios. Ahora, para que nosotros vivamos una vida piadosa, necesitamos ver que estamos entregados, que nos hemos rendido y que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Lo hemos dejado todo. ¿Ves? En esta parte, más adelante, dice en el verso 6, dice, habiendo hecho
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban, dice, a la otra barca para que viniesen, dice, y ayudarles, dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pues, luego más adelante en el verso 8 dice ahí, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido eso en nuestra mentalidad? Desde todos los días nosotros debemos de pensar, ¿quiénes somos? Una de las cosas que, por ejemplo, ahorita en muchos lugares, en muchas congregaciones, se predica una predicación liberal, una enseñanza, podemos decir, conservadora y simplemente legalista, pero no conforme a la piedad, no conforme a lo que es rendirse al Señor, fíjense. Una de las cosas que, ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones nosotros hemos oído que se nos dice, usted siéntase bien, usted no se menosprecie, fíjense. Fíjense. Usted vístase bien, cómprese un carrazo, es más, cómprese una casota. Usted es hijo de Dios. Fíjense. Esa es una doctrina, fíjense, liberal. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, ¿qué le dice a Pedro? Echa la red. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? ¿Qué es lo que hizo Isaías? En el capítulo 6 de su libro. Dice, después de la muerte del rey Usías, vi al Señor. ¿Ustedes saben por qué lo vio? Porque murió uno de los reyes muy prosperados y muy exitosos en el reino. Y toda la gente estaba confiando en el rey. Pero cuando él murió, ¿qué iba a pasar? ¿Ah? Es por eso que la Biblia nos pide que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo y nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Y no en los líderes. No en la iglesia, que está confundida y está influenciada y tiene una doctrina torcida. ¿Ves? ¿Ah? El apóstol Pedro, la Biblia dice aquí que cayó de rodillas. ¿Ves? Y le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros venimos delante de Dios? ¿Con qué carácter? ¿Con qué actitud? ¿Con qué mentalidad? Fíjense. Debemos de tener la mentalidad que tuvo Isaías, Jeremías, fíjense. El apóstol Pedro dice, apártate de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado una actitud, me siento tan digno? Fíjense. Las escrituras nos enseñan en el Evangelio de Juan que en una ocasión vino un centurión romano, fíjense, a pedirle un milagro. Fíjense. Y él dijo, yo no me he tenido por digno de venir a ti, he enviado a un siervo para que te hable. Es más, yo no soy digno de recibirte en mi casa. Fíjense. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios? ¿Con qué dignidad? Uno de los mejores caracteres es hacer lo que el apóstol Pedro hizo aquí. Dice, cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una de las cosas que vemos en el libro de Isaías, cuando él ve ahí la gloria de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Leemos la Biblia. La gloria del Espíritu Santo está ahí si queremos. Y vamos a sentirnos de igual manera. Porque esa luz y ese resplandor va a hacer resaltar nuestra culpa y nuestro pecado. ¿Ves? Y vamos a caer de rodillas. ¿Ves?
Y si no lo hacemos, entonces nos vamos a dar cuenta en el estado en que estamos. Fíjense. Tenemos motivaciones egoístas y erradas. Yo he encontrado que todos los días, mientras yo leo la Biblia, encuentro muchas cosas de mi vida. Y yo le digo a Dios, estoy tan falto de ti, de la sabiduría de la que tú hablas, de lo que dice en el libro de Timoteo, y el misterio, grande es el misterio de Dios. Ahora, una de las cosas, nosotros como la iglesia tenemos la responsabilidad de llevar este evangelio a más gente, porque a eso nos llamó el Señor Jesucristo. Dice aquí, me seréis testigos. Fíjense. Todos me seréis testigos. Fíjense. En el libro de Mateo, ahí dice, ahí en el capítulo 5, donde dice él, dice, ustedes son la sal de la tierra y también son la luz. Fíjense. La responsabilidad que tiene la iglesia. Entonces, pero si la iglesia no tiene el fruto, fíjense. Si la iglesia no tiene fruto, ¿de qué se va a alimentar la gente? El Señor Jesucristo siempre utilizó parábolas, árboles, matas de viña, para ilustrar el fruto. ¿Qué es lo que pasa de un árbol que tiene fruta? Pues se come fruta. ¿Qué come la gente de la iglesia? ¿Qué come? No hay nada que comer. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Vivir con esa calamidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que entender nuestra forma en que estamos viviendo, la mentalidad que nos hemos formado, de decir, estamos bien moralmente, estamos cumpliendo con todos los deberes de la iglesia, y simplemente hasta ahí. Y la piedad, más adelante vamos a terminar ahí y vamos a ir a otro libro para ver lo mismo, de lo que es rendirse, negarse a sí mismo. En el verso 11 dice, cuando trajeron a tierra, dice, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En esta parte. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 22 también. Y ahí vamos a ver donde dice el Señor Jesucristo, llamarás a tu Dios. Capítulo 22. Capítulo 22, verso 37. Y ahí en esta parte. Capítulo 22, verso 37, ahí dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38 dice, este es el primero y gran mandamiento. 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esta parte, vamos a pensar aquí. El Señor Jesucristo le estaba enseñando esto pues a un joven. ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí. En este verso. Amarás a Dios. Dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué espacio hay para otra cosa? ¿Qué espacio hay para otra cosa? Eso es vivir una vida rendida a Dios. Una vida entregada a Dios, en lectura, en oración, en meditación, en cantos, en alabanzas a Dios. Yo me he puesto a pensar
que cuando nosotros nos distraemos un poco, decimos, bueno, vamos, me voy a poner a ver el juego un rato. ¿Qué pasa en ese rato? Como dice algún hermano, hay un bombardeo en mi cabeza. Fíjense. Me distraigo un poquito y ¿qué es lo que comienza con mi cabeza? Con mi corazón. Fíjense. A dejar entrar. Sí. El enemigo. En un momento se contamina el ser humano. Oh. En un momento. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya está ahí. Simplemente hay que ponerle un poco de vida. Y se vuelve eso tremendo. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? La Biblia nos enseña aquí, dice aquí. El Señor Jesucristo le está diciendo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, fíjense lo de la piedad, el misterio de la piedad, que le dice en el verso 39, dice, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Ahí comienza el misterio de la piedad. ¿Ves? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una ocasión le dije a una persona, le dije, ¿cuánto te amas? Y me dijo, bueno, pues yo me amo demasiado. Le dije, bueno, pues así como te amas demasiado, pues trae a tu prójimo y llévalo a comer pizza. ¿Para dónde te gusta ir? Porque pues si te amas demasiado, pues ellos dicen, bueno, pues yo voy a los yogures y a los helados y quién sabe cuántas cosas, porque yo me amo mucho. Le digo, bueno, pues trae a tu prójimo y haz lo mismo con él, porque eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí nos damos cuenta. La motivación que tenemos, ¿cómo es esa motivación? ¿Cómo es ese pensamiento? Y ahí nos vamos a dar cuenta, oh, no estoy bien. Porque no voy a llevar a mi prójimo todo eso. Y entonces, entonces no te amas demasiado. Eso es una de las cosas de cómo nosotros nos vamos a evaluar si nos hemos rendido totalmente a Dios y si estamos entregados a Dios de todo corazón. Ahora vamos a ir a Mateo 10 en el verso 38. Mateo 10. Al verso 37. Y el que no toma su cruz y Sí. sigue. Dice aquí en esta parte, en el verso 37, dice ahí, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ves? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ves? El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ves? ¿Qué es lo que Dios nos enseña aquí en esta parte? Dice en esta parte, en este verso 37, dice aquí, no puedes poner a tu familia en primer lugar. Porque ahí es donde comienzan muchos problemas. Porque a Dios se pone en el segundo lugar. Y ya vimos en Mateo que dice, Dios ocupa todo el corazón del ser humano, para que todo lo demás funcione. Amamos a Dios con todo el corazón. Entonces venimos delante de Dios y le hacemos una petición. Los salmos dicen, el rey David habla mucho, Jehová es fiel a los que confían en Él. Jehová es fiel. Y Dios hace realidad su palabra. Dios cumple su palabra. Nosotros somos los que le fallamos. ¿Pero por qué? Porque nos hemos formado una mentalidad. Estoy bien así como estoy. Estoy bien. Pero cuando vemos la Biblia, ¿qué encontramos? Dice aquí en esta parte, en este verso 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Dice aquí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dice, el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ves? El que no toma una decisión de vivir una vida, ¿ves?, dedicada a Dios, con seriedad,
con amor a la palabra de Dios. Eso es lo primero. Yes. Si no tenemos amor por la palabra de Dios, entonces, ¿por qué tenemos amor? La palabra de Dios es la que da la vida, da vida. Nos llena de paz, nos llena de esperanza, nos llena de gozo. Entonces en esta parte, estamos viendo, dice aquí, el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta fe para seguir. Ahora, si no tenemos fe, como dice Santiago, pues pídela a Dios. Y Dios la va a dar. Luego dice en el verso 39, dice ahí, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ves? ¿De qué estamos hablando? De lo que se nos enseña, de lo que se nos dice. Lo oímos por el radio, por la televisión, por tantos medios. Y nosotros estamos con esa mentalidad. No te desprecies, tú vales mucho. He encontrado en una parte de donde dice el apóstol Pablo, dice miserable de mí. ¿Ves? El apóstol. ¿Ves? Entonces, ¿dónde va a caber eso? Como lo que dice aquí el Señor Jesucristo, dice el que haya su vida la perderá. El que cuide tanto su vida, ¿ves? La va a perder. Vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16 en el verso 24. Y ahí dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, dice, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dice aquí: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos, dice, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña aquí? Dice aquí. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí vamos a ver en este verso 26 dice: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Estamos delante de Dios, hemos recibido el Evangelio, nos hemos hecho creyentes, hasta ahí. Pero dice aquí, en aquel día, ¿qué pasará? Dice, si ganare todo el mundo, pero se pierde su alma. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos así. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer sentir el estado de nuestra vida. No es el hombre. No es el hombre. Es el Espíritu Santo.
Fíjense. En el verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Y en este verso 28 dice, y de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a ir más adelante, vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, qué es lo que dice en el capítulo 12, en el verso 25. Juan, perdón. Juan 12, Evangelio de Juan. Y ahí dice otra vez. Juan 12, 25. Dice ahí, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Ves? Entonces, cuando no estudiamos la palabra de Dios y caemos en ese juego de esa doctrina torcida, leemos la Biblia y la Biblia dice ahí, el que ama, dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Cuántas veces nosotros nos empezamos a creer de eso que oímos, de eso que se nos dice? Eso es lo peor que se puede hacer. De hacer sentir bien a una persona, conociendo nosotros lo peligroso que somos nosotros mismos. Fíjense. ¿Se imaginan? Y no tan fuerte por ¿Ah? eso. ¿En qué se convierte el creyente? Fíjense. Cuando nos evaluamos con la palabra de Dios, vamos a encontrar que estamos cerrados. Y sí, porque yo le digo a Dios, sí, una hora, no sé cuántas horas espiritualmente, y en cuántos segundos ya estás. Oh, qué cansado me siento. Oh, no tengo ganas de leer la Biblia. Oh, no quiero escuchar el mensaje de hoy. Fíjense. ¿En qué se convierte el ser humano? En segundos. En segundos. ¿Eh? Muchas veces yo le digo a Dios, es mejor que ya me lleves, porque aquí en la tierra está este mundo caído, contaminado, la moralidad. Fíjense. ¿Cómo está todo en el mundo? Ahora, todavía la iglesia, los líderes hablan, no, tienes un bajo estima. ¿Ah? Como dicen, fallaste, fallaste. Ya, pues no se puede decir pecado así, pues sería muy fuerte. No. Jehová, en los salmos, a través del rey David, él dice, yo aborrezco el pecado, a los impíos, ¿ves? A los transgresores, ¿ves? Desobedientes. No, la palabra de Dios se habla como es. ¿Qué dicen los salmos? Dios se ha revelado a través de la creación. El cielo da testimonio de Dios. Los árboles, las aves, todo da testimonio de Dios. Y la gente dice, no hay Dios. Leía en un salmo donde dice, ¿y quién es el Señor? ¿Ves? ¿Quién es el Señor? Para temerle. En este tiempo estamos viviendo así. No hay Dios. No va a haber un juicio. ¿Ah? Todos nos vamos a salvar. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué pusieron ese verso que está ahí en los Hebreos, en el capítulo 12? Donde dice, y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué dice ahí en Mateo 5 también, en los bienaventurados? Y dice ahí, y solamente los limpios de corazón verán a Dios. Pues entonces el verso es... Bien. Si no hay una exigencia de limpieza, de consagración, entonces, no, pero Dios es claro en su palabra. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, hay unos que pervierten el evangelio.
ayunos, dice él, dice, mejor se mutilasen, mejor se mataran esos. Yo digo, qué tremendo es esa palabra. Él dice, esos que están perturbando el evangelio, como dice Jehová en el Viejo Testamento, tantos han corrido y siguen corriendo, y las profecías que dicen no se cumplen porque yo no los mandé. ¿Ves? Y dice, estamos hablando de la iglesia en estos tiempos. Los apóstoles estaban preocupados en el primer siglo, de lo que había surgido en el primer siglo, de las doctrinas, de las mentalidades, de aquellas enseñanzas torcidas, en el primer siglo. Estaban preocupados de la iglesia. Ahora, ¿cómo está la iglesia? Con la filosofía. ¿Ves? Todas las cosas que han mezclado con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es bien clara, como dice aquí. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice ahí también estaré. Dice, ahí también estará mi siervo. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esa es la esperanza. Esa es la alegría y ese es el gozo. Es servirle a Dios, como dice aquí, en esta parte. Dice, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, dice ahí, también estará mi siervo. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ves? La bendición de Dios, como comenzamos esta enseñanza, primeramente le permitimos al Espíritu Santo que sea el centro de la reunión, el que nos guíe, el que nos enseñe a través de la lectura bíblica. ¿Ves? Y comienza nuestra conciencia. Lo que es la palabra de Dios. Y que nos haga sentir nuestro estado. ¿Cómo estamos? Vamos a ir a Marcos 10:21. Marcos 10:21. Y si quiere vamos a leer esto desde el verso 17 para entender lo que le ocurre a este joven rico, para ver lo que estamos estudiando nosotros, de que, bueno, a este joven él decía, bueno, aquí en esta parte, que él había guardado todos los mandamientos y que, bueno, no faltaba nada que él tenía que hacer. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos una actitud así y le decimos a Dios, ¿qué falta que yo haga para entrar a tu reino? Y como Él sabe lo que amamos, Él sabe el estorbo que tenemos, ahí es donde nos va a dar. Como le dijo a la mujer aquella en el pozo, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que le dijo, bueno, a ver, trae a tu marido. El Señor Jesucristo, conociendo el corazón de cada persona, este joven ahí le dijo, bueno, pues yo he vivido mi vida recta, bueno, pues perfecta, porque tú sabes, no me falta nada. ¿Qué me falta por hacer? El Señor Jesucristo, bueno, le dijo, ¿sabes qué? A ver, vamos a empezar a repartir el dinero ese. Así cuando nos dice también Dios a nosotros. A ver, yo estoy bien contigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me falta por hacer? Que es tu trabajo. Dios nos va a dar ahí. Vamos a leer esto. Dice ahí, en el verso 17, dice ahí, al salir, dice, el pasar seguía su camino, vino uno corriendo, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llaméis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, dice, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, dice, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre,
Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.